Mi nombre es Margarita de la Hoz. Soy escritora e investigadora social. Durante años he acompañado, estudiado y vivido de cerca distintos procesos de participación política que han marcado la historia reciente de Colombia. En esta serie documental emprenderé un recorrido por algunos de los momentos más significativos de nuestra democracia. Una mirada a más de 3 décadas de participación, liderazgo y transformación social protagonizadas por el poder joven. Después de la Constitución del 91, los jóvenes encontraron nuevas herramientas para participar. La universidad se convirtió en un espacio donde el movimiento estudiantil podía transformar la vida política del país. El surgimiento de los procesos estudiantiles es diverso y depende de la época. Además, cuando hablamos de un movimiento estudiantil que tiene una historia de más de 100 años en Colombia. Y cada momento histórico ha marcado unas formas organizativas, unos repertorios de acción, también política de las y los estudiantes, digamos, colombianos. También incluso el territorio, no es lo mismo cómo se organizan en el Atlántico a cómo se organizan aquí en Bogotá. Y en particular mi experiencia estuvo vinculada también al ejercicio de la representación estudiantil de la facultad de la que hacía parte, pero también a vincularme a una organización de carácter nacional que articulaba colectivos, grupos pequeños en distintas universidades que se iban agrupando en un nivel organizativo mayor a nivel nacional, que fue la Federación de Estudiantes Universitarios. Los movimientos estudiantiles y los grandes espacios de movilización difícilmente surgen de manera espontánea. Claro, hay niveles y momentos de mayor visibilización de estas acciones políticas y colectivas que utilizan, por ejemplo, los movimientos estudiantiles. Pero se logran estas acciones políticas y de mayor visibilización a partir de un trabajo de hormiga cotidiana, ¿sí? Así le llamábamos nosotros, por ejemplo, en ese momento también en el que yo pude participar del movimiento estudiantil universitario. Y es que, por ejemplo, en el 2011, con toda la movilización estudiantil de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, eso no surgió de la nada. Claro, el paro estalla, por ejemplo, en agosto del 2011, pero nosotros y nosotras desde marzo, incluso desde marzo, abril del 2011, veníamos convocando asambleas, foros de discusión, de discutir también sobre cuáles eran estos riesgos que frente a un proyecto de ley que quería erradicar el gobierno nacional en ese momento, implicaban para la educación superior y para todas las y los estudiantes. Y entonces lo visible fue a partir de agosto, pero eso no logró, digamos, configurarse o no hubiera logrado configurarse si no hubiera habido un proceso cotidiano de difusión, de planteamientos, de discusión en todas las universidades públicas a nivel nacional. La universidad sin duda es un epicentro fundamental para la construcción de la democracia en el país, pero además es un lugar privilegiado para eso, porque es un lugar en el cual tú llegas con una disposición de aprender. O sea, casi que desde el inicio en el que tú cruzas las puertas de una universidad, estás con la disposición de ir a aprender, de ir a formarte, de ir a consolidar también unos planteamientos y ideas, y eso mentalmente también juega. Pero también es un lugar privilegiado porque en otros sectores sociales y populares, por ejemplo en el sector sindical, en el sector incluso del campesinado, en otros sectores sociales y populares, tú no tienes la posibilidad de dedicarte casi que tiempo completo a fortalecer los procesos organizativos. Quienes están en este momento estudiando tienen casi que plena dedicación, incluso la posibilidad de ser financiados económicamente por sus familias, no todos y todas sin duda, pero tienen la posibilidad de tener unas condiciones de base que les facilitan poder estar allí en las universidades y en las instituciones de educación superior, cuestionando, discutiendo, debatiendo, movilizándose. En otros sectores ya entra la vida laboral a jugar, entran otro tipo de responsabilidades que se cruzan efectivamente con esa cotidianidad y que no permiten ese diálogo. Pero además, cierro con esto, es que
es privilegiado porque no hay un lugar mejor para dar un debate de ideas. O sea, uno se forma y las personas nos formamos argumentalmente en ese diálogo con otro. Es importante reconocer que al interior de las universidades los liderazgos que se desarrollan están orientados a aportarle a la sociedad. Es decir, es necesario reconocer en primer lugar la universidad como ese espacio que busca aportarle a la sociedad una serie de contenidos y resolver necesidades. En unos casos sea, en otros no. Sin embargo, esa es, digamos, que la función que debe tener la universidad, ser ese pilar fundamental también en la construcción del país. De ahí parte también la idea de educación. En ese sentido, los liderazgos tienen una serie de características principales que están situadas en poder reconocer cuáles son esas problemáticas y sobre ello brindar aportes a resolverlas. Entonces, podríamos decir en primer lugar que los liderazgos que se desarrollan alrededor de las universidades tienen unas características particulares en dos aspectos: los contenidos académicos, todos los saberes que se desarrollan alrededor de la vida académica profesional, y los contenidos autónomos o las formas de trabajo autónomas que desarrollan los y las estudiantes que están en las universidades. Y tiene algo muy valioso, muy bonito dentro de estos liderazgos, y es que combina lo que sería la teoría con la práctica o la praxis. En la universidad se habla mucho de democracia, desde 1000 vertientes lo podemos medir, ¿sí? Podemos hablar sobre una democracia radical, se habla de la democracia liberal, la democracia desde abajo, muchísimas vertientes y diferentes ópticas sobre democracia, pero la universidad nos permite a nosotros tener ese espacio autónomo para desarrollar la democracia. Hay una cosa que es muy importante en los procesos tanto estudiantiles como juveniles, que tiene que ver con la promulgación de la Ley 30 de 1992. Entonces, la constitución de una nueva manera en la que se concebía en el marco del neoliberalismo la educación pública hizo que surgieran múltiples movimientos estudiantiles que en reivindicación pues, por el derecho a la educación se manifestara de diferentes formas, ¿no? Tal vez las protestas ya de la década de los 2000 son pues como las más significativas, en particular pues lo que nos tocó a nosotros, que fue la organización de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y posteriores experiencias con la idea de construir una ley alternativa. Porque también quedó en evidencia que si bien se hablaba de educación pública y de aumentar, por ejemplo, la cobertura de la educación superior, otros aspectos como el bienestar quedaban al margen. También asuntos como la financiación terminaba favoreciendo al sector privado, y lo que fue pasando fue una acumulación de la deuda histórica con las universidades, que ponía pues en jaque básicamente el acceso, la permanencia. Y bueno, se gestaron múltiples movimientos de todo tipo, de toda orientación ideológica, para exigir que se hiciera una modificación en esa Ley 30. Y bueno, estos días recién se logra aprobar la modificación a los artículos que tienen que ver con financiación de la educación superior, y todavía hay deudas en lo que tiene que ver con autonomía, democracia universitaria. Pero creo que los hitos están en torno a la necesidad de modificar la Ley 30. Porque ustedes han sido parte de esta historia, hoy queremos seguir cumpliendo sueños con Sorteos Jiménez. Cada boleta adquirida durante todos estos años han sido mucho más que una participación. Ha sido confianza, apoyo y el impulso para seguir creciendo junto a ustedes.
No te quedes por fuera. La próxima historia ganadora puede ser la tuya con Sorteos Jiménez, porque gracias a ustedes ya hemos entregado más de 15 motocicletas, más de 300 millones de pesos en efectivo, y aquí en Sorteos Jiménez seguiremos cumpliendo sueños. Perder un diente duele más en el autoestima que en la boca. Sientes que todos te miran ahí, ¿verdad? Uno hace el mercado y lo que uno piensa es ¿a qué hora me va a llegar? Y lo mejor es que ahora puedes rastrearlo en tiempo real escaneando nuestro código QR. Te acercas a la caja, escaneas el código QR, digitas tu número de cédula y accedes a la información de tu mercado. La entrega de tu mercado es máximo en 4 horas, una vez sea registrado en la caja, y también aplica para los pedidos que se realizan vía WhatsApp. Recuerda que los productos de carnes y refrigerados deben ser llevados por ti. Enviamos los domicilios todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con esto puedes hacer el seguimiento de tu mercado. Aprende a nadar con los mejores. En el Club de Natación Delfines abrimos las puertas para bebés, niños, jóvenes y adultos que quieren aprender, perfeccionar y disfrutar del maravilloso mundo de la natación. Somos el único club afiliado a la Liga Vallecaucana de Natación en el municipio. Contamos con profesores profesionales y capacitados en formación acuática y entrenamiento deportivo. Te esperamos en el Centro Turístico El Lago del municipio de Pradera. Clases para todos los niveles, estimulación acuática para bebés, formación y entrenamiento para niños, jóvenes y adultos. Mejora tu salud, disciplina, seguridad y condición física. Para mayor información e inscripciones, llamar al 314-827-3491 o al 320-549-7318. Club de Natación Delfines. Atrévete a vivir la experiencia del agua y aprende con calidad y confianza. Los estudiantes no solo reclamaban mejoras en infraestructura o educación, buscaban incidir en la sociedad y en la política local, construyendo así verdadero poder joven. La Ley 30 en general reglamenta el funcionamiento de las universidades públicas. Y hoy tenemos la situación que lo que se ha discutido particularmente es el problema financiero. Como el recurso que está en el presupuesto general de la Nación no ha alcanzado a cubrir las necesidades de las universidades, lo que ha terminado pasando en el marco de la economía de mercado es que las universidades se han vuelto proveedoras de servicios, a llegar a tal punto que la mayoría de las universidades sostienen casi la mitad del presupuesto de funcionamiento con recursos propios, vendiendo servicios, aumentándole el precio a los posgrados, vendiendo cursos o haciendo asesorías a otras entidades e incluso al sector privado. Lo que pasa ahora es que va a incrementarse gradualmente el presupuesto de las universidades para que no dependa mayoritariamente de la autofinanciación, que es lo que ha venido pasando en el modelo neoliberal en los últimos 20 años. En general, todo lo que tiene que ver con bienestar universitario ha sido una conquista del movimiento estudiantil, porque el problema de la permanencia se hizo evidente. La gente ingresa a la universidad, pero el proceso de deserción es mucho, y en general que hoy la mayoría de universidades públicas tengan programas sólidos de bienestar universitario, con programas alimentarios, con bonos también en algunos casos, incluso de transporte o de manutención, más la complementariedad de otros programas estatales para que se permanezca, creo que es un logro importante, pero el logro más importante tiene que ver con
modificar la forma en que se financia la educación pública, que es una mezcla entre la demanda histórica del estudiantado, también con la voluntad del gobierno nacional, que ahora se permite que el crecimiento de la financiación de las universidades pues no esté ligada exclusivamente a aspectos como el índice de precios al consumidor, sino que puedan tenerse en cuenta también pues las necesidades para cubrir plenamente las matrículas de los estudiantes. Aún es un camino que empieza apenas a verse, pero que es una conquista sin duda de las luchas de más de 20 años de las y los estudiantes. De la organización estudiantil surgieron liderazgos que hoy siguen influyendo en la política y en la sociedad, demostrando así que la organización juvenil no es un tema del pasado, sino del presente. Los liderazgos estudiantiles, como un liderazgo en cualquier otro sector social y popular, se construye a partir de las personalidades también individuales. Hay gente a la que le gusta o se le da más fácil hablar en público, se le da con mayor fluidez expresar sus ideas, se le da también como ciertas habilidades en materia de construir planteamientos, argumentos y también propuestas en términos de los horizontes de sentido que se persiguen. Pero también en la medida en la que estas personas que tienen unas características tal vez individuales entran a articularse y a reconocer también otras capacidades, otros soportes en unas redes colectivas, es que se logran también potenciar, digamos, estos procesos. Y me parece importante enunciarlo porque los liderazgos estudiantiles no son individuales, sino que justamente surgen y se fortalecen en el marco de esas redes colectivas, donde muchas otras personas que tal vez no son las que aparecen públicamente, están constantemente sosteniendo, llevando a cabo también el proceso, cualificándolo y acompañando también estos procesos. Y eso es lo que hace también característico todos los procesos de organización social, pero en particular las lógicas que se dan en el marco de los movimientos estudiantiles. Y ahí juega un papel fundamental incluso el relacionamiento y el diálogo con otros estamentos. O sea, los liderazgos estudiantiles, juveniles, sociales en general, también se fortalecen en esa conversación con otras experiencias y con otras trayectorias. Sindicatos de trabajadores, sindicatos de docentes que constantemente están también trasladando toda una historia y una memoria de otras generaciones que han disputado también, digamos, estos mismos derechos en otros momentos históricos es fundamental. Justamente creo que romper incluso con las lógicas políticas caudillistas en nuestro país, que además creen que los liderazgos son individuales, parte de reconocer el papel que juegan, insisto, los colectivos y las redes de apoyo que se construyen a partir de las organizaciones para dar sentido a los liderazgos. O sea, sin duda, cuando se habla de liderazgos, no son voces individuales las que hablan, son voces colectivas que ayudan a construir el argumento, que ayudan a construir la idea, que ayudan también a generar todo un trabajo de difusión de esa idea, que no es solamente a cargo de una persona, sino en las asambleas, en los procesos también como cotidianos del voz a voz, incluso en los repertorios comunicativos que se utilizan, son múltiples personas también plasmando esas mismas ideas, y es allí donde los liderazgos tienen, digamos, su arraigo principal. Nosotros y nosotras como jóvenes, como estudiantes, como los diferentes espacios, cuerpos de liderazgo que también se dan, pueden tener esa posibilidad de enmarcar el trabajo a través de lo que sería democracia. Entonces ahí es cuando encontramos reuniones en espacios de asamblea, reuniones en espacios de los proyectos curriculares, programas o carreras, donde la gente tiene la posibilidad de centrarse a discutir de manera democrática los contenidos que ven académicamente, pero también reconocer las problemáticas que encuentran al interior de su universidad. Y así es también como se forman los liderazgos, entendiendo primero cómo funciona la universidad en un primer momento y segundo, pues digamos, alrededor de eso, cómo lo pueden desarrollar. Yo actualmente hago parte del equipo coordinador nacional de los comités en defensa de la educación superior, un espacio que nace como iniciativa del Sindicato Mixto de Trabajadores de Universidades Nacionales Sintraunal, como aquella apuesta del sindicato
por incidir sobre los procesos juveniles estudiantiles. Y tiene un propósito y un por qué nace. Realmente hay que decir que para el movimiento estudiantil y social la pandemia fue un momento supremamente duro, porque alrededor de los 2 años que se vivieron de virtualización fue interpretar o reconocer 4 cortes de estudiantes que entran a la universidad virtualizados, que no sabían que era un campus, que no sabían que era una asamblea, que no sabían que era una movilización, que no sabían que era cualquiera de estos ejercicios que suceden alrededor, pues digamos, de las universidades, sobre todo públicas. Eso no quiere decir que en las privadas no pasa, porque pasa, pero digamos con una mayor fuerza en las universidades públicas. Entonces, una vez se reconoce que hay un vacío de jóvenes que duraron 2 años, es decir, 4 semestres, sin poder ir replicando, generando esos relevos necesarios para que la gente entendiera cuáles son las problemáticas históricas de la educación, las problemáticas históricas de su universidad, pues al ver como ese reflujo, pues se dio la necesidad de como sindicato entrar a tener una reivindicación sobre los jóvenes y generar un espacio en el cual se puedan aglomerar y desarrollar iniciativas puntuales pues sobre su mirada política de la educación en Colombia. Claramente se reconoce la séptima papeleta como ese hecho que tiene algunas aristas y unos elementos fundamentales en el movimiento juvenil y estudiantil que hay que reconocer, pero han venido surgiendo en la historia reciente de nuestro país unos referentes que también marcan esa mirada sobre la lucha estudiantil y juvenil. En Pradera hay un lugar para gozar, el Madrid de la Sexta te va a encantar, rodeado de luz y mucho sabor, mujeres bellas llenas de color, bebidas fluyen sin parar, nacionales e importados para probar, risas y baile, orquesta sin igual, en el barril de la Sexta vas a vibrar. En Pradera llegó tu oportunidad. En la María 3 puedes construir tu casa justo como la imaginas. Aquí los sueños se convierten en hogares. Tu hogar necesita un espacio y este es el lugar perfecto. Hola, ¿qué tal, amigo? Bueno, se vino la cita mundialista y aquí en Almacén Supermoda ya estamos preparados con la mejor promoción en camisetas de la Selección Colombia. Vamos a estar entregando esta promoción, vea, camiseta de la selección por tan solo 20.000 pesitos, vea. Tengo así en este modelo, también me llegaron los bodys para dama de la selección por tan solo 20.000 pesitos aquí en Almacén Supermoda. Ya estamos en modo mundialista y vamos con toda con la selección. Mire esta belleza, todo por tan solo 20.000. Y no se le olvide que tenemos muchas promociones más aquí en Almacén Supermoda en modo mundialista. Los movimientos estudiantiles enseñan que la participación requiere de disciplina, de negociación y de responsabilidad. Es la práctica diaria de la democracia desde la juventud. En este momento actual, la educación ha venido teniendo, la educación superior, hablo de las universidades, han venido teniendo un salto cualitativo gigante en las discusiones sobre democracia.
porque los y las estudiantes están cansados y estamos cansados de la imposición de los gobiernos universitarios. Las comunidades no son quienes deciden quién va a ser su rector, su vicerrector, sus decanos, etcétera, etcétera. Eso no lo decide la comunidad universitaria. Cuando hablo de comunidad hablo de estudiantes, trabajadores, docentes, ¿sí? Entonces, desde hace un tiempo, cuando hemos visto cómo se han conformado una serie de micronaciones con nichos de poder al interior de las universidades que están manejados por los sectores políticos que han atentado contra la educación superior, pues nos hemos dado cuenta que la democracia es fundamental al interior de las universidades. Entonces, es un debate que en este momento tiene mucha afluencia. Lo hemos visto como en universidades como la Universidad del Atlántico, la Universidad Nacional, todo lo que ha resonado con su rectoría actualmente. Pero más allá de eso, es que una vez reconocemos esa necesidad de la democracia, pues también empezamos a desarrollar nuestras acciones autónomas de democracia. Entonces ahí es cuando los y las estudiantes nos citamos a los espacios de asambleas para tomas de decisiones, espacios desde su nivel más local o micro, si se quiere entender como ese espacio que es mi carrera, ¿sí? Con mis compañeros, con los que día a día desarrollo mi actividad académica. ¿Cómo me siento a decir, oiga, está mal esto en mi proyecto curricular? Está mal esto en mi facultad, está mal esto en mi sede, está mal esto en mi universidad. Y ahí pues se siguen elevando a otros principios de trabajo más democráticos, como escucharnos a un nivel de facultad, a nivel de sede e incluso a nivel nacional. Seguimos en deudas de temas de infraestructura en el país. Las universidades públicas siguen teniendo edificios que son antiguos, edificios que necesitan remodelaciones y nuevos espacios porque también ha crecido nuestra comunidad y sobre todo con una cosa que hemos dicho es novedosa en la concepción que tenemos y es la idea del cuidado. Antes para nosotros y nosotras pues no se hablaba de cuidado, se hablaba de derecho a la educación y el derecho a la educación era calidad, era el tema de cobertura y era el tema de financiación fundamentalmente. Hoy aparece un escenario y es que los espacios tienen que cuidar de la comunidad estudiantil. No solo es importante tener un aula para sentarse, es importante poder almorzar en condiciones de dignidad, es importante tener espacios para la recreación también de la comunidad. Y eso todavía nos falta, pero hoy estamos haciendo un esfuerzo importante para decir que haya más espacios de cuidado, cocuidado, espacios para que la gente se sienta segura y también pueda construir comunidad. A la universidad no venimos solo a estudiar el tiempo estricto de la clase, venimos a construir comunidad, a divertirnos, a hacer amigos y amigas y a proyectarnos también para cómo le aportamos al país. El sistema educativo colombiano, lastimosamente, desde sus niveles más básicos, es decir, desde la primaria, la secundaria, toda la educación básica y media, está estructurado en sus contenidos para no construir una cultura política democrática, ¿sí? Y justamente en la universidad o en las instituciones de educación superior nos enfrentamos a esa realidad en la cual llegan compañeros, compañeras, estudiantes completamente despolitizados y no solamente despolitizados, sino casi que con una idea de apatía frente a la política. Pero además no es solamente por lo que han visto o les han no enseñado en la escuela, sino por las prácticas políticas que efectivamente se han arraigado en términos generales de corrupción, de clientelismo, de además evidenciar también públicamente cómo se da en la discusión política a nivel nacional. Son lógicas estructurales frente a las cuales nosotros y nosotras tenemos que luchar, combatir y trabajar justamente para romper con esas dinámicas culturales que ya vienen arraigadas de mucho tiempo atrás. Y por eso es un trabajo tan importante el que hacen las organizaciones, distinto a estos grandes momentos de movilización, porque las organizaciones cumplen ese trabajo cotidiano de tratar de dialogar en el salón de clase, pero también por fuera del salón de clase, en la dinámica cotidiana que se teje en la vida universitaria, de tratar de incidir en transformar también las conciencias, que son trabajos de muchos años, de formar, de incluso cuestionarse, interpelarse uno mismo y una misma, digamos, en términos de los valores con los que se ha sido, digamos, criado y formado. Cuando los jóvenes se organizan y participan, transforman no solamente su universidad, sino también la sociedad.
La acción conjunta es la fuerza de la democracia.